Mi 2019 terminaba de esta manera. Un viajecito a pasear por Catamarca, también vamos a estar ahí, así que próximamente la vemos en unos mesecitos. Estábamos ahí en un festejo terminando de cumplir nuestro primer aniversario en nuestra agencia, donde decíamos que íbamos a inaugurar el primer sucursal en Catamarca, segunda provincia donde íbamos a expandir. El 2019 fue todo una odisea para nosotros y pudimos lograr un montón de cosas. Desde muy chica me dedico a las agencias de viaje, el tiempo nos ayudó a expandirnos y a crecer cada día más, llegando el momento para transformarnos y convertirnos en la venta de viajes en la plataforma digital, pudiéndonos transformar y poner en valor a la experta en viajes. Pero, pues no, mi ciela, ya que la pandemia vino a cambiarlo todo. Todos sufrimos la pandemia, pero particularmente les voy a contar lo que a mí me tocó vivir de esta experiencia. Nosotros arrancábamos el 2020 con expectativas inmensas de crecer, con expectativas de duplicar nuestro local, de contratar el doble de personal, de poder expandirnos realmente. Y todo lo que mi trabajo empezó a hacer durante 15 años de experiencia de una manera, se empezó a transformar totalmente, sin poder solucionar nada. Entonces la frustración empezó a ser tan grande, y estábamos listos para empezar el 2020 de esta manera. Pero en vez de eso, tuve que dedicarme a asesorar un montón de personas que estaban en un mundo muerto de miedo y lleno de incertidumbre. Mi vocación de servicio pasó a ser totalmente transformada y deformada a lo que yo sabía hacer. Terminé siendo esa persona que trabajaba en una contención emocional ante la falta de soluciones. Nuestra forma de trabajo empezó a ser el teletrabajo y también, como todos, teníamos la escolarización de nuestros hijos en casa y todo empezó a ser una pesadilla. Ya que, como les contaba antes, todo lo que yo sabía pasó a ser nulo y tenía que empezar a aprender a cómo solucionar y ayudar a esa gente que yo no tenía la solución y las respuestas. El tema económico pasó a ser en último plano, ya que mi principal prioridad era poder cumplir con mis empleados, que habíamos expandido, y no pudimos abrir ese local de Catamarca, y ni siquiera podemos generar ingresos, y lo mismo había que seguir trabajando. Pero todo eso dejó de importar y a medida que fue pasando el tiempo y empezamos a conocer las nuevas medidas, pudimos amoldarnos a esta nueva normalidad y poder volver a ser esa persona que volvía a brindar sonrisas y poder vender esos viajes que tanto placer da. El viaje de nuestra agencia tuvo una escala, pero sigue a pesar de las turbulencias que vivimos. Y así es como todo empezó a adaptarnos a que íbamos a estar bien, a que ya llegaba la vacuna, a que el verano empezaba a viajarse otra vez, volvíamos a ser libres, con muchas restricciones, pero al fin estábamos trabajando, volviendo a ser esas personas que podíamos volver a dar ese placer que estábamos tan acostumbrados a hacer. Y en ese momento de felicidad, que siempre se va a quedar grabada para siempre en mi corazón, pude asistir a dos pasajeros muy especiales para mí. Ellos decidieron visitar el sur del país y yo los pude asesorar con toda la contentura que eso llevaba. Al regresar de ese viaje mágico, que ellos categorizaron como uno de los más lindos de su vida, perdón que me emocione, mi suegro, el padre del amor de mi vida, nuestro mentor de la vida y esa persona que jamás dejaremos de extrañar, empezó a tener síntomas de COVID. Y en una batalla de no menos de 20 días, se nos fue. Ahí entendí cómo la pérdida de un ser querido reduce a escala todo lo demás. Ya nada era importante. Wenceslao fue una de las más de 5 millones que el COVID se llevó. Más de 45.000 personas de nuestro país y más de las 1.000 personas riojanas que no pudieron soportar lo que esta pandemia y este COVID le vino a hacer a más de 265 millones de personas que le padecimos. Pero para nosotros no caben números, ni siquiera cabe todavía en palabras. Y todo lo que en el 2019, en el 2020 nos importaba tanto, nos angustiaba, nos frustraba, nos estresaba, pasó a dejar de importar. Como si eso fuera poco, después de 2 meses y medio, el COVID volvió a tocar nuestra puerta, esta vez en nuestra casa.
Y en ese momento, y ese dolor, y esa angustia, ese duelo, se vieron argumentados en la mirada de mi marido cuando me dijo, positivo, gorda. Ay, positivo, positivo, positivo. En la vida, en el momento más negativo de su vida, tuve que ponerme en modo solución. Tuve que poder dimensionar, dividir la casa, aislarnos con mis hijos abajo, dormir abajo, comprar bidones de alcohol, comprar bidones de lavandina, baldear todos los días, hacer todo hasta lo imposible para no contagiarnos, para que las cosas no empeoren más. Pero hasta el perro vomitaba, hasta el gato estaba enfermo. Mis hijos se contagiaron, pero yo necesitaba poder solucionar. Peleaba con los médicos, y digo peleando porque te dan un sistema por WhatsApp que vos necesitas, por favor, que te asistan. Médicos amigos nos dijeron, háganse la placa de la tomografía computada, pero el sistema estaba tan colapsado que no se podía pedir algo. Entonces yo insistí, y cuando nos lo dieron, ya era tarde, tuvimos que escuchar neumonía bilateral otra vez. Neumonía bilateral, nos asustamos, lloramos un día cada rato, nos emocionamos, jugamos en el piso horas y horas con mis hijos. Me reenamoré de las personas, nuestros seres queridos que nos ayudaban constantemente a dejarnos cosas en la vereda, a comprarnos medicamentos. Y toda esa tensión que vivimos durante 17 días, y teníamos que esperar 10 días más por tener pequeños, fue la más tensa e intensa que viví en mi casa. Pero a medida que fue pasando el tiempo, todo eso se iba solucionando. Todo eso tenía un poco más de claridad. Los remedios hacían su efecto, los chicos ya estaban bien, mi marido ya estaba bien, todo iba saliendo a la luz y estábamos... y en el momento que dije, listo, ya está, ya pasó, pues no, mi ciela, otra vez. El día que me tenían que dar mi papel de libertad del COE, en vez de darme ese papel, me tuvieron que dar un traslado al hospital. Era el turno de mi tomografía computada, ya que había tenido una fiebre de la nada. Y cuando tuve que salir de ese lugar de hacerme la tomografía computada, todo era, me empecé a marear, me sentía mal, me sentía realmente descompuesta. Y yo pensaba, bueno, debe ser la cervical, bueno, debe ser el estrés. Bueno, cuando me siento en una silla totalmente débil, no podía mover ni mis brazos, empiezo a mirar a una señora que era lo único que pude atajar con mis ojos, y la miraba a la señora me hacía, ¿eh? Y yo la miraba y la señora diciendo, ¿qué te pasa? Y en mi cabeza yo le decía, señora, por favor, ¿le puede decir a la enfermera que me alce, que me caigo y me traiga una camita? O sea, qué loco, ¿no? Yo necesitaba acostarme, es todo lo que me acuerdo, necesitaba acostarme, dormir, quería dormir. Entonces solamente la miraba y la mujer se ponía más nerviosa y yo la miraba como que le clavaba los ojos y la mujer, y yo le hago esto. Todo lo que pude lograr hacer, mover el brazo, y ahí escuché, la chica se cae, y ahí no escuché, escuchaba, pero no podía ver, todo se volvió negro. En el momento que pude abrir los ojos, yo ya tenía una sonda en mi brazo, tenía una máscara de oxígeno, uno que gritaba 15 litros y otro haciéndome pinchazos en la arteria buscando oxígeno. ¿Saben lo que duele eso? O sea, algunos lo deben saber. Y la doctora se me arrima y me dice, Pili, salió muy mal la placa, ¿sabes? Te vas a tener que quedar. ¿Quedarme? Ay, no, dije yo. Preocupación número 1, ¿cómo le van a decir, cómo le van a transmitir ese mensaje a mi marido, que ya había sufrido bastante tristeza? Decirle que yo no puedo volver. Y la número 2, Pili, tenés que conseguir un cargador, porque hoy se vence el ticket de ese pasajero y va a perder el ticket, no puso fecha. O sea, ¿qué le pasa, señora? Lo que yo pensé que iban a ser un par de horas, terminaron siendo un montón de días. Y en ese momento me vi adentro de ese casco, tratando de salvar mi vida, enojada, angustiada, deprimida, odiando todo. ¿Por qué me tenía que pasar esto a mí? O sea, ¿por qué yo? Extrañaba a mis hijos, quería volver a mi casa a abrazarlos, no quería más esto. ¿Por qué tuvimos que vivir todo lo otro? O sea, ¿por qué tenía que estar yo ahí? ¿Qué tenía que aprender? ¿Por qué tenía que estar ahí? Y en ese momento respondí a los WhatsApp de mis seres queridos, de mis amigos, de mis afectos, preguntándome, Pili, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, qué sé yo, carita, sticker. Tenía muchas ganas de copiar y pegar y decirle a todo el mundo que estaba bien. Y en ese momento me empieza a sonar el teléfono de un número desconocido. Pero claro, como tengo ese casco,
que hace un ruido como el del motor de un inflable de un cumpleaños, evidentemente no podía contestar. Entonces no contesté, o sea, no se escucha. Y de ese mismo mensaje me llega: ¿cómo es posible? Me cansé de llamarte y ni siquiera te dignas a responder. Necesito que me ayudes con mi pasaje ya. O sea, no me digno, me quedé pensando en mí de esta manera. Normalmente yo hubiera agarrado la compu, respondido y le hubiera dicho: mil disculpas, ya le respondo, páseme su código de reserva, a ver cómo la puedo ayudar, para que yo en un futuro sepa que esa persona me iba a elegir a mí y iba a ser su agente de viaje para siempre. Así funcionaba yo. Pero era tan angustiante la situación que estaba viviendo que en vez de eso agarré el celular, me tomé la selfie más fea que me saqué en mi vida y le dije: disculpe, en este momento no la puedo atender, por favor comuníquese al 0800. Yo creo que estuve bien. Entonces desde ahí, con esa actitud, me di cuenta que podía estar respondiendo a los partes médicos a través de mi Instagram profesional. Digo el profesional porque era el que yo siempre publicaba las cosas políticamente correctas, las que eran más comprables, las que a la gente le parecía más bonito. Y dije: ya está, no tengo filtro, me la mandé con este pasajero, seguro le cuenta al otro, no importa. Dejé de pensar lo que pasaría, lo que sucedería, lo que pensaría el otro, y empecé a subir esos partes médicos y emocionales a través de mis redes. Esa decisión me hizo conectarme muchísimo con la gente, y la verdad me sorprendió, porque no lo hacía con la intención específicamente de contarle a la gente lo que me pasaba. Yo lo estaba usando como decirle el parte médico a mis seres queridos, y de paso mis pasajeros se iban a enterar por ahí. Ya habíamos sobrevivido a esta situación tan fea con mi suegro, y también hace 4 años atrás a mi papá le dio una ACV que milagrosamente se salvó, y a mi mamá estuvo internada 5 días en plena pandemia donde no había comunicación, no sabíamos nada por el teléfono. Entonces, como ser querido, como pariente, yo sé lo tortuoso que es estar del otro lado de la puerta, esperando una buena noticia, esperando un parte, esperando, y que las horas esas 24 se hacen 1000 horas de espera hasta el otro día para que sepas algo. Así que lo pude resolver así, y eso me dio muchísima contención, muchísimo cariño. Aunque no coincidía mucho el parte de lo que yo sabía, porque yo inconscientemente no sabía la realidad de mi estado de salud, porque cuando sos un paciente ahí de riesgo no te están diciendo. Mi situación no era la que yo estaba demostrando siempre en mis redes, ya que mi pulmón izquierdo estaba bastante colapsado y yo en realidad me iban a trasladar a una terapia intensiva para ser intubada en una clínica privada. Todo eso lo supe después. Pero en ese momento, lo más importante era proteger a los demás con la información que yo les estaba dando y darles una sonrisa. Sabía que tranquilamente ellos iban a quedar tranquilos de que yo estaba bien, por más que el parte decía: no sabemos, no nos hagamos ilusiones, no tengamos expectativas de algo que no sabemos. Los pulmones estaban en una situación crítica y podían pasar 96 horas que todo lo empeoren. Y yo no estaba en una terapia intensiva no porque no ameritaba, sino porque no había lugar. El sistema estaba colapsado. Así que todo el cariño que yo les pude brindar a través de las redes, o el que me dijeron: muchas gracias Pili por darnos esos consejos, por esto, por aquello, que empecé a conversar gente que estaba en la casa internada, gente que estaba en otras clínicas internadas, en otros lados del país, y teníamos una conversación fluida por Instagram. Todo ese cariño que yo indirectamente les mandé, me rebotó con fuerza y me ayudó a sanar. Yo estoy 100% segura que fue así, sin sacarle y restarle el mérito a los médicos, que son los que batallaron tanto por nuestra salud durante todo este caos. Así que estoy 10.000, 100.000, no hay números para estar tan agradecida y honrar a la vida por gracias al personal de salud. Así que por eso estoy acá, ya que mi vida en este momento tuvo una escala inesperada, pero acá sigo, a pesar de las turbulencias que alguna vez les hicieron creer que era el final del recorrido. Y quería resumir 2 cosas fuertes que aprendí un montón. Pero la primera es que poner límites es salud. Y digo poner límites porque es tan importante de cuidarse a uno mismo, de priorizarse, de poner en valor a la gente que realmente da servicio humano hacia el otro humano, que desde una tarea
que uno lo ve como pequeña, aunque sea inmensa, como por ejemplo ser mamá, o por ejemplo ser un agente de viajes, es importante que los cuidemos, porque si no nosotros con esta vocación de servicio, ¿cómo podríamos cuidar y solucionar los problemas de los demás si no nos cuidamos a nosotros mismos? También pienso en el personal de salud. Si no cuidamos a nuestro personal de salud, si no los valoramos, si no los remuneramos de forma real, ¿cómo puede ser que ellos nos devuelvan y nos cuiden? Así que por eso para mí poner límites realmente es salud, porque yo lo tuve que aprender en una clínica internada respondiendo preocupaciones por un ticket en vencimiento. Segundo, una sonrisa en el momento más oscuro de tu vida puede llegar a hacer milagros. Tanto la que vos puedas dar como la que puedas recibir. La actitud que te da esa felicidad hace que puedas hasta sanar. Y decirles que finalmente todos tenemos un destino final e inminente. Todos vamos a un destino final. Pero está realmente en cada uno de nosotros cómo decidamos pasar ese viaje. Muchas gracias.